Y el pueblo estaba ansioso, dice, al momento que salía el sacerdote, porque traía un mensaje para el pueblo. Pero yo quiero decirle esta mañana que Jesucristo ya rompió ese velo, que ahora no solamente el sacerdote entra, sino también el pueblo entra a ese lugar santo, santísimo, a ese lugar donde Dios tiene un mensaje para ti cada día, no solamente el domingo, sino cada día, lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, todos los días Dios tiene un mensaje para tu vida, para tu familia. Amén. Vamos a orar antes de empezar el tema. Gracias Dios te damos por este tiempo, en el nombre de Jesús, te damos gracias Padre, gracias bendito Dios por permitir una vez más Señor, traer tu palabra Señor. Gracias bendito Dios por este tiempo, con mucha reverencia Señor, con mucha humildad bendito Dios. La recibo Padre, seas tú bendito Dios, compartiendo la palabra Señor, que primeramente me has dado a mí Señor. Que la palabra primeramente me ha edificado a mí, Señor. Que esta palabra ha revolucionado mi mente, ha revolucionado mi corazón, ha revolucionado mi alma, Señor. Que esta palabra ha transformado, bendito Dios, y ha producido frutos, Señor. Y te doy gracias, Padre. Que esta palabra, bendito Dios, que traiga esta mañana también, Señor, tú lo sazones, Padre. Tú puedas poner, bendito Dios, todo lo que puedas poner en esta palabra, Señor. Da sabiduría, inteligencia, revelación de lo alto, Padre, para que esta palabra pueda plantarse en cada corazón, en cada alma, en cada pensamiento, Señor, en el nombre de Jesús. Y oro, bendito Dios, para que el enemigo no se robe esa palabra. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos la gloria a ti, Señor, la honra y el poder. Gracias, bendito Dios, esta mañana hemos venido a exaltarte a ti, Señor. A ti, amado Dios Todopoderoso, a Jesucristo, el Rey de Reyes, el que venció en la cruz, venció a la muerte, dice en la palabra, venció a toda enfermedad, venció al enemigo, venció y todas las cosas fueron sometidas bajo sus pies, dice la palabra. Y esta mañana creyendo en eso y creyendo también que el Espíritu Santo viene sobre su pueblo, dice, viene a libertarnos, viene a capacitarnos, viene a levantarnos, viene a enseñarnos, viene a instruirnos, viene a levantar un pueblo tal vez que está con los brazos caídos, pero viene tu Espíritu Santo a ungirnos, Señor, para que se rompan cadenas, para que se rompa todo yugo de opresión, todo yugo que oprime, que nos tiene sometidos, Señor. Pero esta mañana queremos decirte que somos libres por medio de tu Espíritu Santo, por medio de la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz. Y te damos gracias, Padre. ¿Cuántos dan fuertes aplausos a nuestro Dios, al que vive y al que reina? Amén. Buenos días. Voy a compartirles un mensaje que Dios me ha traído a mi corazón primero. Me ha estado hablando durante todo este tiempo. Que primero dice, preparemos nosotros cada día para Él nuestra casa, pero casa espiritual. Nuestro templo, que es templo del Espíritu Santo. Y bueno, yo le he puesto como, porque muchas veces como cristianos vemos que hay cosas que tenemos que pasar, pruebas, dificultades. Muchos están pasando enfermedades, diversas pruebas, tal vez económicas. Como empresarios también hay muchos de repente que acá están emprendiendo y no pueden, como que se cierran las cosas. Como familia de repente como cabeza de hogar, como esposo, como esposa, hay veces que dicen, no, pero tú no sabes santos el esposo que me ha tocado. Puede decir, no, acá en la iglesia tú solamente puedes ver un rato que parece un santo, pero este es un fariseo, es un hipócrita. En la casa, si tú no supieras cómo es, pero yo te voy a decir que va a depender de ti. O igual también el hombre puede decir, no, si no sabes, la mujer que me ha tocado es una mujer iracunda. Como dice en la palabra, dice, mejor es vivir en un terrado, dice, que en la casa donde hay buey engordado, dice. Mejor, mira cómo lo que dice la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque la mujer iracunda, la mujer que es necia, pero depende de ti. Estamos 2024, ¿vas a seguir soportando eso? ¿O vas a levantar primeramente tu casa espiritual? Vas a levantar tu vida. ¿Cómo vas a poder levantar tu vida espiritual? ¿Cómo vas a poder, cogido de Dios? Dios te va a levantar para que eso ya quedó 2023. Eso que ahora tiene que empezar una nueva temporada, 2024. Pero para eso tienes que tomar las armas espirituales. Porque la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es, dice, contra carne, sino es contra principados, potestades, espíritus malignos que vienen, te rodean y no te dejan avanzar, que vienen, te oprimen, quieren hacerte renegar de Dios. Pero esta mañana quiero decirte de parte de Dios que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Cuántos lo creen? Quiero que abran su Biblia en el Salmo 91. Todavía no he empezado a predicar, por si acaso. Haciendo una introducción.
Si todo lo tiene en Salmo 91, el tema de hoy día es: ¿estás preparándote para tener éxito este 2024? Así le he puesto a mi tema: ¿estás preparándote para tener éxito en el 2024? Prepararse es en todos los ámbitos. Como le dije, en el matrimonio, como trabajador, como profesional. ¿Estás preparándote más? Si estudiaste ya pues una carrera, de repente estás preparándote en maestría, doctorado. Si estás como empresario, hasta acá llegaste, pero capacítate, síguete avanzando, sigue avanzando, ¿no? Todo lo tiene en el Salmo 91. Ya lo leemos del 1 al 4, ¿ya? En sí lo vamos a leer casi todo el Salmo. Lo leemos del 1 al 4. Dice: el que habita, dice, al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré, dice. El 3, Él te librará, dice, del lazo del cazador, de la peste destructora. El 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Es palabra de Dios, pero muchos de repente nos hemos pasado de largo, ¿no? Pero acá hay, para que se cumpla todo eso, hay un principio acá que dice: el que habita bajo el abrigo, o el que habita al abrigo del Altísimo, morará a la sombra del Omnipotente. ¿Cómo es habitar? Imagínate tú en tu casa, ¿no? ¿Cómo habitas? ¿Cómo haces tu casa física? Tal vez de repente has empezado de cero, has empezado a levantar, que tienes una casa perfecta, pero ha pasado varias manos hasta que esa casa pueda ser habitada, un acabado perfecto, y recién lo habitas. Pero Dios nos está hablando acá de una casa espiritual, donde nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Por eso yo le digo, ¿cómo es tu vida? No solamente este domingo, es el día de mañana, lunes. ¿Cómo va a ser tu vida para tener éxito el lunes, el martes, el otro mes y todo el año? Entonces, lo primero que Dios nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo. Acá, cuando lo estaba escribiendo el salmista David, él como que dice: mira mi experiencia, lo que yo he pasado, te dice el salmista David, ¿no? Mira lo que yo, cómo he llegado, el proceso que yo he pasado, el proceso que yo, hasta llegar a ser rey, porque David pasó todo un proceso. Persecución, estuvo muchas veces en peligro de muerte, cuando nada más era joven, dicen. ¿Cómo fue su preparación de David? Cuando era joven, dice, su padre, dice, le puso el cuidado, dice, de unas pocas ovejas. ¿Y qué es lo que hacía David? Dicen, se relajaba. Tal vez el león lo comió sus ovejas, el oso lo comió. No, dice que él tenía, yo he visto que tiene varias cualidades. Una de las cualidades que he visto, dice, era un hombre adorador. Entonces dice, pero ¿cómo? Ahí está en la Biblia. Entonces dice que le gustaba, dice, tocar el arpa. Cuando tocaba el arpa, dice, venía la presencia de Dios, dice. Venía para él, e incluso de repente las ovejas estaban tranquilitas, ahí no le hacían. Dice, tanto venía la presencia que un momento cuando Saúl, dice, se apartó de Dios y venía un espíritu malo, dice, a atormentarle a Saúl. Le hicieron traer, dice, a David, porque dijeron, hay un muchacho que reposa el Espíritu de Dios sobre él. Toca el arpa, tan bonito, que viene la presencia. Lo hicieron traer a David, y él tocaba el arpa, dice, y cada vez que el espíritu malo venía sobre Saúl, tocando el arpa, se le iba, dice, los espíritus malos. Entonces se imaginan que si acá los salmistas buscarían la presencia de Dios, se meterían de rodillas, dirían, los salmistas dirían, ¿sabe qué? Vamos a orar, vamos a estar acá el día viernes, pastor, vamos a estar acá a primera hora que se proclama la oración, vamos a estar acá adorando a Dios, levantando un altar primeramente en nuestra vida para Dios. Y cuando nosotros aprendemos a levantar, vas a cargar la presencia de Dios en tu vida, las cosas van a cambiar, tu alrededor va a cambiar. Mientras tú adoras, mientras tú alabas, mientras tú cantas, el pueblo va a venir cargado, va a venir angustiado, las cargas como, uy, qué bonito. Todos los domingos quiero ir, porque cuando mi hermano levanta adoración, cuando levanta alabanza, cuando hay una presencia ahí, que yo quiero que mis cargas, yo creo que el Espíritu Santo va a estar moviéndose ahí, van a ser quitadas mis cargas. ¿Se dan cuenta cómo de ahí? No solamente va para los salmistas, para todos los líderes también, ahora que estamos haciendo células. ¿Cómo va a venir la gente si de repente no cargas
el depósito que es del Espíritu Santo para que fluya, para que el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra, el Espíritu Santo es el que va a convencer de pecado, dice la palabra. El Espíritu Santo es el que va a levantar al afligido. El Espíritu Santo, cuando dice, estaba David con los 600 que se levantaron guerreros más valientes, dice la palabra. ¿Qué pasó? Fueron transformados, dice. ¿Quiénes vinieron a esos 600? Había endeudados, había gente tal vez amargada de espíritu, había gente mala, tal vez eran malvados, pero David, el espíritu que tenía, les cambió, les hizo pasar a la historia como los 600 guerreros más poderosos del pueblo de Israel. ¿Cuántos quieren levantarse como unos guerreros acá? Que el Espíritu Santo fluya en ti. Amén. ¿Qué otra cosa de las cualidades que tenía David? Una de las cualidades que tenía, dice que era un protector también. ¿Por qué protector? Es necesario ser un protector, ser un aguerrido para defender. Cuando vienen las ovejas, querían arrebatarlo, dice, él agarraba con su ondita y su piedra, y una vez lo mataba, otra vez los hería, dice, y cuando lo había herido y lo terminaba, dice, lo descuartizaba al león, dice, ¿no? Así dice la palabra, lo hemos leído. Lo descuartizaba, dice, al león, y Dios le daba victoria. Mire cómo David primeramente se convierte en un adorador, Dios lo prepara, luego dice, mata al oso, al león, luego Dios lo estaba preparando para un futuro ser un rey. Pero ahí no era todo, ¿eh? Y porque está viendo la historia, dice, luego dice, se convierte en un guerrero, dice, cuando ya primero vencen en el cuyado que tenía unas pocas ovejas, luego su reto fue mayor. Dios lo llevó, dice, a que puedan matar al enemigo que se levantó, dice, a someter con temor al pueblo de Israel. ¿Quién fue ese enemigo? Goliat. Pero miren cómo David primero mató al oso, mató al león, ahora estaba preparado. Diga esta mañana, yo estoy preparado para matar mi Goliat que se ha levantado. Confiese, diga, yo estoy preparado para levantar mi Goliat que se levanta. ¿Por qué? Porque Dios te da capacidad, te va la palabra, te va a dar el poder, te va a dar el Espíritu Santo. Porque no creas que el buscar de Dios, no creas que el estar levantando un altar a Dios no quiere decir que no va a haber problema. Lo va a haber. Sería mentirte que no va a haber problema. Pero Dios, cada vez que venga un problema, dice, Dios te va a ayudar, dice, ¿qué dice? De poder en poder, de gloria en gloria, de victoria en victoria, dice la palabra. ¿Cuántos lo creen? Yo estaría acá saltando. ¿Por qué? Porque he visto la mano de Dios en estos tiempos, como Dios. Por eso yo dije, ya no va a ser mi vida más, pero tiene que demostrar con hechos. O sea, una cosa que venga, no, sí, yo sé, creo que Dios sí, pero ahí queda. No, tiene que empezar tu vida a cambiar y tienes que accionar. Porque solamente decirlo, como dice, la fe sin obras es muerta. Entonces tiene que cambiar, en mí tiene que haber cambios, tiene que haber una transformación. Y eso lo voy a hacer cuando empiece a buscar para que Dios cambie mi casa espiritual, mi vida espiritual tiene que ser diferente. Si el año pasado oraba 10 minutos al día, ahora tengo que orar 20 minutos, o 30 minutos, o 40 minutos. Si el año pasado no leía mucho la Biblia, este año tengo que leer más la Biblia. Un día yo te voy a decir así, que a mi esposa le estaba contando, le digo, ¿sabes qué? Tuve un sueño, le digo. Y me dice, ¿cuál es tu sueño? A ver si que hoy una anciana que estamos en una vigilia, le digo, una iglesia bien grande, supongo que en el futuro ha sido nuestra iglesia, ¿no? Bien grande, le digo, bien grande, había muchas personas que estaban en la vigilia, pero en un momento todos se quedaron dormidos, le digo. Así, sí, y la anciana empezó a levantarles la cabeza para que se despierten a todos que estaban dormidos. Y luego llegó a mí, pero yo sí estaba así, pero no estaba dormido, sino estaba orando, le digo. Y la anciana levanta mi cabeza y me sopla la lengua y me dice, tú sí oras, pero te falta leer más la palabra. Y yo le digo a mi esposa, pero si yo leo la palabra, que me falta leer más la palabra. Y entendí algo, que la palabra, así tú estás caminando, la palabra tiene que seguir meditándole, tienes que seguir confesándola. No es necesario que todo el día vas a estar con la Biblia en la mano,
Tú puedes estar trabajando y la palabra va trabajando en ti. La palabra está ahí, dando vueltas, estás confesando la palabra. Ese es, ¿por qué? Porque la palabra de Dios dice, el antiguo dice, y la palabra será escrito, dice, en sus frentes, en sus corazones, dice, ya no habrá más quien les enseñe, dice, ¿por qué? Porque murió este tiempo que el Espíritu Santo es el que te revela la palabra a tu espíritu, a tu alma, y cuando te revela, ahí se produce la palabra rema, que salta para vida, como es una palabra que te hace revivir lo que estaba paralizado, lo que estaba dormido. Entonces ahora me estoy metiendo más a leer la palabra. Tenemos que hacer nuestra habitación, como le dije, espiritual, tenemos que levantar. Como primer punto le he puesto que nuestra confianza debe estar en Dios, porque Él nos va a proteger. ¿Cuántos creen? Diga conmigo, nuestra confianza debe estar puesta en Dios, porque Él nos va a proteger. Porque el Salmo enfatiza, dice, en el que hemos leído, dice que la confianza de Dios como protector y refugio seguro, dice. En momentos de peligro, adversidad, así como ya le estaba hablando de David, que tuvo momentos de peligro, pero él se preparó, todo eso, un momento mató a Goliat, cuando lo oprimía al pueblo, lo mató a Goliat, dice, ese espíritu que se levantó a tener atemorizado, no deja avanzar, pero lo mató, dice, y de ahí ya estaba preparado como para que sea rey. Entonces imaginan todo el proceso que pasamos. Entonces pero tenemos que aprender a confiar, dicen, en Dios. Acá también estaba viendo que cuando tenemos batallas, muchas veces lo que hacemos es no detenemos, como que nos paralizamos. No tomamos las armas espirituales que Dios quiere que tomamos. Como que el enemigo nos paraliza, ya no, más te enfocas en el problema, más te enfocas en lo que el enemigo trae y no te enfocas en lo que Dios puede hacer para tu vida. Porque acá yo he visto cuando, y Dios me habló acá, cuando David dice, fue contra el gigante dice, estaba todo armado, más de 2 metros de alto. El gigante tenía una espada que pesaba creo que más de 15 kilos. Y tenía un escudo, un escudero todavía tenía delante. Entonces, David, si hubiese enfocado en el problema que estaba delante, no hubiese podido matar al gigante. Pero él, ¿qué le dijo al gigante? Le dijo, tú vienes contra espada y con jabalina, con escudo, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. No te has metido, dice, como diciendo con la gente, si no te has metido con el escuadrón del Dios viviente, dice, yo vendré contra ti y te cortaré la cabeza. Paradoja, ¿no? ¿Cómo va a cortar la cabeza si tiene solamente una piedra y una honda? ¿Cómo va a cortar? Entonces Dios como que a ti te dice, con lo poco que tú tienes vas a poder triunfar, con lo poco que tú tienes vas a salir adelante, con lo poco que tú tienes vas a vencer al enemigo. No es necesario ser un experimentado. ¿Por qué? Porque tiene que ver que de tu lado está Dios para ayudarte, de tu lado está Dios para poder levantarte, para darte la victoria. Porque Él dice en un momento, está bien, con la honda le dio en la cabeza, le hizo caer, pero con su misma espada le cortó la cabeza, dice. Entonces muchas veces uno se enfoca en el problema, en la circunstancia. Por ejemplo, acá vemos varios que estamos emprendiendo, ¿no? Muchas veces te enfocas de repente en el proyecto que cuesta mucho dinero. Te enfocas mucho de repente en el problema que tú tienes, que no vas a avanzar. ¿Por qué? Porque hay un gigante que está delante, pero tú enfócate en Dios, lo que Él puede hacer, lo que Él puede mover. ¿Cuántos lo creen? Amén. Hay una promesa, dice, y hay una seguridad cuando uno aprende a confiar en Dios. Quienes buscan, dice, el refugio en Dios experimentarán, dice, su protección contra todo tipo de peligro y calamidad. Cualquier peligro que pueda haber, cualquier situación que podamos tener, en Dios vamos a encontrar refugio. Como dice en el Salmo 91, que le vamos a estar leyendo del 5 al 7. Lo seguimos leyendo, dice, no temerás, dice, del terror nocturno, dice, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en el medio del día destruya, dicen. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no
ligará, dice la palabra. Esa es la confianza cuando tú pones a Dios como que en Él vas a estar seguro, en Él vas a estar confiado. Venga lo que venga, como dice acá en la palabra, no tiene por qué atemorizarte, porque dice la palabra en el Salmo 27:1, dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Dice. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién ha de atemorizarme? Porque Él es el quien te da, dice. Uno es el refugio, el cuidado. ¿Y de qué temerás tú? Si Jehová es la fortaleza de tu vida, dice. Se levante guerra, se levante un ejército contra ti, dice. Incluso acampará, quiere destruirte, pero tu corazón tiene que estar confiado en Dios. ¿Qué se ha levantado contra ti este año? Que está bataleando. Pues párate y en el nombre de Jehová derríbalo. Dile: hasta acá has llegado. Sacúdanse, diga: yo me despojo de toda cosa que me ha estado deteniendo. Me despojo, echo fuera, porque creo que en el nombre de Jesús soy libre. ¿Cuántos lo creen? Porque el salmista David, él sabía qué es estar bajo el abrigo del Altísimo. Él experimentó la victoria cada día en la presencia de Dios. También hay que ser responsable, dice. O sea, cada uno de nosotros tiene que ser responsables. Y de que responsablemente nos levantemos en fe y aprendamos a confiar en Dios. Porque es nuestra responsabilidad de cada uno de nosotros. Porque en la Biblia dice que acá somos llamados, dice, para ser sacerdotes, ¿no? Para ser reyes, dice, delante de Dios. Para ser ministradores delante de Dios. Y ahora, el pastor muchas veces nos ha enseñado, y me ha quedado acá, ¿qué es realmente un sacerdote? En la casa, ¿qué es lo que tiene que hacer un sacerdote? Llevarle a todos, a su familia, a su esposa, a sus hijos, para que conozcan, para que aprendan a ministrar a Dios primeramente, ¿no? Ahí en la casa, leyendo la palabra, orando. Tenemos que inculcarle eso a nuestros hijos. A que ellos también busquen de Dios, ser los sacerdotes ahí en la casa. Ser los que le guiemos para que conozcan de Dios. Ese es nuestro trabajo. Otra dice, reyes. ¿Qué es lo que hace un rey? Un rey dice pelea, conquista. Por eso cuando mi esposa a mí me escucha, me dice: ¿sabe qué? ¿Qué vas a hacer? Me dice, que te va a decir: no, voy a ayunar, Leo. Ella se alegra, se goza, dice: va a ayunar. ¿Sabe por qué se goza? Porque sabe que si yo voy a ayunar, quiere decir que me voy a poner en la mano de Dios. Y si yo voy a ayunar, sabe que Dios algo va a hacer en mí. Algo Dios va a seguir, como dice. Tal vez yo sé que si ella hubiese mirado, o Dios me hubiese presentado antes de que sea cristiano, ella ni se hubiese fijado, porque en mí había tal vez una casa espiritual que estaba deshecha. Una casa espiritual que ninguna mujer puede realmente comprometerse con un hombre que tiene problemas, ¿no? Nadie se casaría con un hombre que, oye, si este hombre tiene problemas, mira cómo está su vida. A nadie se animaría a casarse, ¿no? Pero Dios lo presentó justo en el momento indicado. Si ustedes le preguntan a mi esposa: ¿por qué te casaste con santos? ¿Quieren saber? Pregúntenle a ella. ¿Lo digo, mi esposa? ¿Lo digo por qué te casaste conmigo? Ya, ¿saben por qué se casó conmigo? Un día le preguntaron, 3 jóvenes, no están acá, pero los 3 jóvenes le dijeron una pregunta, fueron hasta allá, hasta mi casa, por motivos que tenían que hacer algo de acá de la iglesia. Eran 2 jóvenes y uno que fue. Le pregunta, hermana Rocío, una pregunta, ¿usted por qué se casó con santos? Le dice. ¿Qué es lo que le impactó de él? ¿Qué es lo que le impresionó? ¿Qué es lo que...? ¿Y sabe lo que mi esposa lo dice? La primera palabra le dice: yo me casé por él. El día que le vi, cargaba algo, cargaba la presencia de Dios. Tenía palabra, había como que eso me impactó. Ese fue el primer impacto. Y luego poco a poco ya Dios también fue viendo las cualidades, ¿no? Pero Dios luego me siguió preparando. Entonces cuando ella me dijo eso, y me hizo reaccionar, ¿no? De verdad, ¿no? Si un día que empiece en mí más a fluir la carne, ella se va a dar cuenta y ella va a estar incómoda. Cuando yo empiezo a buscar de Dios, cuando yo empiezo, todos quieren estar a tu lado porque tienes algo especial, ¿sí o no?
porque dice que Jesucristo crecía, en sabiduría, en inteligencia. Jesús crecía, en gracia ante Dios y ante los hombres, dice. Así dice la palabra, ¿no? Imagínate tú que cargues el amor, cargues la presencia de Dios. En la palabra dice que cuando venga, bueno, Isaías habla, ¿no? Dice, el redimido Jesucristo unirá, al cachorro de león, a la oveja, a muchos animales que entre sí se deben correr peligro. Imagínate que el cordero con el león es imposible que vivan juntos, pero la palabra dice así, simbólicamente, ¿no? Porque nosotros sabemos que, como está estudiando la Biblia, dice que cuando vino Jesucristo llamó a un celote, llamó a un recaudador de impuestos, que era lo peor, que era mal visto por los judíos, ¿no? Llamó a todos, llamó a un Judas, uno que robaba, llamó con un ministerio, pero Jesús pudo tenerlos a todos. Imagínate tú como sacerdote en la casa, por más difícil que te toque, de repente dice, no, que nuevamente vuelvo, no estoy en contra de las mujeres, ¿eh? No, mira la mujer que me ha tocado, no te preocupes, si en ti vas a cargar la presencia de Dios, imagínate lo que dice la palabra, si vas a poder pastorear, dice, león y a juntarle con la cordera, va a haber en ti la gracia, va a haber el amor, ¿para qué? Para poder sobrellevar y poco a poco esos empezar a limar y luego puedas convertirte en un matrimonio tan hermoso que todos se pueden mirar, wow, así como le miramos a los pastores, ¿no? ¿Cuántos años han pasado? Se ve que siguen enamorados. Parecen unos jovencitos, se han rejuvenecido, como las águilas. Siguen enamorados, ellos están en su primer amor, ellos están en su luna de miel. Imagínense, pero yo sé que no fue así, poco a poco fueron limando. Muchas veces ha tenido que, de repente el pastor decir, ya no importa, tú ganas, con tal de que no siga el conflicto, ¿no? Pero a veces tú sabes que tú no ganas, sino que no quieres que se hagan mal las cosas, ¿no? Y a veces así también viceversa, ¿no? Tanto la mujer, sabe que ya tú ganaste, pero ya está bien. Nos toca decir así, ¿para qué? Para que no haya más conflicto, ¿no? Que poco a poco vayamos entendiendo, ¿no? Creo que me estoy saliendo fuera del tema. Gloria a Dios. Entonces acá vemos también que hay una responsabilidad, dice, de confiar en Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque David en un momento dice de matar, como ya vimos, a un oso, matar a un león, de cargar la presencia de Dios, de adorar a Dios, de que la presencia venga. Hubo un momento que se relajó. Hubo un momento que se fue de vacaciones. Hubo un momento donde descuidó la presencia de Dios. Y todos sabemos qué es lo que le pasó. Por descuidar la presencia de Dios, dice, se relajó un poco. Por eso Dios no quiere, dice, porque el diablo, dice, está como un león rugiente, esperando, dice, quién se descuida para que lo devore, esperando que alguien se descuide, ya no ore, esperando que alguien se descuide, ya no lee la palabra, esperando que alguien se descuide, viene y te va a tumbar, te tumba, y para que te levantes nuevamente, mejor estar preparado, vigilante, dice la palabra, ¿no? Entonces acá dice que David se relajó, se fue de vacaciones. Y un momento dice que cuando se relaja, dice, todos estaban en guerra, dice. Voy a resumir algo rápido. Todos estaban en guerra, dice. Todos estaban bataleando. Ya un buen tiempo, que me imagino que estaban en guerra. Y él estaba relajado en su casa, dice. Durmiendo, aún en el día dormía, porque ahí dice, en la tarde se levanta de su lecho, dice. Y empieza a caminar, dice, en el terrado. Y mira, dice, una mujer, dice, que estaba bañándose, lo codicia y lo hace traer esa mujer, se acuesta y todo sabe que él comete ese pecado y no se arrepiente. Luego dice, como ya cometió el pecado, y la mujer, dice, viene a hacerle saber, dice, un mensaje que ha quedado embarazada. Imagínense, para que ella pueda enviarle un mensaje que quedaba embarazada, en ese tiempo no había test, no había nada, para que ella sepa, ya ha tenido que esperar. Ustedes son mujeres. ¿Cuándo una mujer sabe que está embarazada? Al mes o mes y medio, ¿no? Porque siente algo en su vida. Entonces la mujer ha esperado como mes y medio para que pueda ver que está embarazada y lo saber, estoy embarazada. Y él hasta ahí aún no se arrepentía de su pecado. Él quiere esconder, hace traer a su marido. Hoy, ¿sabe qué? ¿Cómo está en la guerra? Sí, todo bien. ¿Sabe qué? Anda, duerme a tu casa esta noche. No fue a dormir, se quedó ahí, dice. Le hicieron saber, ¿sabe qué? No ha ido a dormir. Vuelve a traer, ¿por qué no ha ido?
No, ¿cómo yo voy a poder, dice, hacer eso? La gente está en el campo, está en guerra, está peleando, está en tiendas. Tú, mi rey, ¿cómo te va a faltar a ti? ¿Cómo va a faltar a mi gente? No iré a acostarme con mi mujer. Lo emborracha, dice, ahora de borracho se va a ir, tampoco se va de borracho, dice. Lo manda a la guerra y manda un mensajero, dicen, con una carta, dicen. ¿Para qué? Le manda a él con una carta, ¿no? ¿Para qué? Para que le dé a su general y le dice, ponle en lugar donde va a correr peligro de muerte. Incluso dice, si viene el enemigo, huyan y déjenlo, y muere. Pero hasta ahí ha pasado tiempo. Tal vez habrá pasado 8 meses y aún no se arrepiente de su pecado. Aún dice, cometió asesinato. Y yo puedo decir, como un hombre que cargó de la presencia de Dios, como un hombre que ministró el corazón de Dios, como un hombre que ministraba, o sea, va a querer esconder su pecado. Eso hace cuando uno se relaja un tiempo, el pecado entra y el pecado dice, en la palabra dice que el pecado como que te encaliece, como que ya no tiene, dice, para que te arrepientas. Y ahí es donde hace traer, dice Dios, como no se arrepiente, hace traer un profeta, Natán, y le dice, te cuento una historia, le dice. Ya termino, ahí estoy ya terminando. Te cuento una historia, le dice. Había un hombre, dice, que tenía, dice, muchas posesiones, pero tenía muchas ovejas. Pero él se le ocurre coger la oveja de su vecino que tenía, la única oveja. Porque viene un invitado y se la come, todo disfruta. Y mira, este hombre malo, ¿cómo va a ser así teniendo tantas ovejas? Y David dice, ¿dónde está ese hombre que merece pena de muerte? ¿Y sabe qué le dice el profeta? Ese hombre eres tú, le dice. Ese hombre eres tú, que la ovejita que tenía, dice, tú la has quitado. Y no solamente la has quitado, sino te has pachamanqueado, ¿no? Entonces ahí, como digo, como un hombre, nadie está libre, dice, de caer. Cuando descuidamos nuestra vida, yo en eso estaba pensando, digo, ¿cómo mucha gente es levantado y cae? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Yo incluso una vez cuando mi líder cayó, yo lloraba, decía, Señor, ¿por qué no has hecho algo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no has evitado que él caiga? Y Dios me dice así, el hombre cae porque se descuida. Tú un día puedes caer si te descuidas tu vida espiritual, si descuidas tu casa espiritual, si tú descuidas, ya no lees la palabra, ya no oras como antes, ya no ayunas, vas a caer porque el enemigo te conoce tus debilidades y te va a traer ¿dónde? Ahí te va a traer. Por eso cuando Jesús dice, y ahí se arrepiente David, ¿no? Se arrepiente, se convierte en a Dios, pero Dios casi no toma en cuenta eso, sino dice que David dice, era de acuerdo al corazón de Dios. Entonces por ahí la palabra nos dice, Jesús dice que le incentivaba a sus discípulos a orar siempre. Jesús iba, dice, temprano a orar, bajaba con la presencia de Dios y cuando bajaba, milagros ocurrían, señales, liberación ocurría. ¿Por qué? Porque Él buscaba primeramente, siendo Jesús, buscaba de Dios en oración. Entonces esta mañana Dios nos quiere decirnos que aprendamos a poner en primer lugar a Dios, que levantemos nuestra vida espiritual hacia Él. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? Solamente Dios lo sabe y nosotros lo sabemos. Pero no descuides porque, como te digo, el enemigo está como un león rugiente esperando a quien devorar. Por eso esta mañana quiero que te pongas de pie. Dios quiere que tú puedas decirle, Señor, examina mi alma, examina mi espíritu, examíname, Señor. Realmente tú sabes, Señor, cómo está mi vida espiritual delante de ti. Ya no quiero ser el mismo. Dile con tus propias palabras, ya no quiero ser el mismo. Lo que fui en el 2023, ya no quiero ser el mismo. Si con los mismos problemas que estaba bataleando el mismo 2023 han pasado para el 2024, pero yo quiero decir por fe que hasta aquí llegaste, que este 2024 es un nuevo tiempo, que este 2000, Moisés, ¿me puedes poner una alabanza, por favor? Este 2024 es un nuevo tiempo. Bajita no, Moisés. Este 2024 es un nuevo tiempo. Este 2024 es un nuevo tiempo para mi vida, para mi familia. Es el tiempo de reverdecer, dice la palabra. Es el tiempo de crecer, es el tiempo de florecer. Es el tiempo que la luz de Cristo resplandezca sobre cada vida. Es el tiempo que la luz de Cristo resplandezca sobre mi vida, sobre mi familia. Es el tiempo que la gracia, es el tiempo
Que todo lo que mis manos toquen empiece, bendito Dios, a caminar, a cambiar, a ser transformado, Señor, por tu poder. Es el tiempo, bendito Dios, que tú traigas, Señor, un nuevo día, un nuevo amanecer para cada uno de mis hermanos, Señor. Es el tiempo, bendito Dios, donde la gracia, el favor tuyo, bendito Dios, descienda sobre nosotros y nos mude, Señor, a un nuevo hombre, una nueva mujer espiritual, que levantemos, Señor, desde ahora una casa espiritual para ti, Señor. Es el tiempo, bendito Dios, es el tiempo, bendito Dios, de poder tocar, Señor, de estar bajo el abrigo del Altísimo, de morar bajo la sombra del Omnipotente, de decir, Señor, esperanza mía, roca mía, mi Dios, en quien confiaré, Señor. Tú eres, bendito Dios, el que levanta, Señor, nuestras vidas. Tú eres el que nos sostiene, Padre. Tú eres el que nos libra, Señor, del peligro, Señor. Tú eres, bendito Dios, Padre Santo, por cuanto has puesto, por su amor, con tu amor, dice, por cuanto tú, Señor, has permitido, bendito, que te conozcamos, Señor, por cuando tú has permitido, Señor, que vayamos a ti, Señor. Tú nos librarás, Señor. Nos pondrás en alto, dice, por cuando hemos conocido tu nombre. Te invocaremos y tú nos responderás, dice tu palabra. Contigo estarás, dice, en la angustia. Tú nos librarás, Señor, y nos glorificarás, Señor. Tú nos sanarás, Señor. Tú libertarás nuestra alma. Saciarás de larga vida, dice tu palabra, y nos mostrarás tu salvación. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre.